El contrato no es simplemente un compromiso. Bueno, porque vamos a hacer este negocio, firmamos este contrato, así quedan ligadas las partes. No, justamente, el contrato es el diseño legal de ese modelo de negocio. Por eso cualquier contrato de franquicia que se precie es confidencial, tan confidencial como el negocio, porque en el contrato delata todo lo que el negocio va a desarrollar, todo lo que la marca espera de nosotros y todo lo que nosotros podemos esperar de la marca. Eso está todo en el contrato. Así que mi idea es desdramatizar el contrato en el sentido de que no es el tabú de la franquicia. A veces escuchamos comentarios como, sí, esa franquicia me gusta, pero los contratos son tremendos. Suelen ser largos los contratos. ¿Por qué? Porque la idea es prever todas las circunstancias que puedan suceder. Son relaciones entre personas y siempre que nos vinculamos pueden surgir algunas dificultades, y la idea es contemplarlas todas para no tener que ir ahí a una instancia judicial. Los abogados de negocios, los abogados que nos dedicamos a negocios, en verdad tenemos cierta aversión a ir a tribunales. La idea es que la gente contrate, haga lo que quiere hacer y lo que puede hacer, sepa a qué se va a comprometer y que no tenga que terminar en un juzgado. Esa es la idea. Y entonces, si sabemos qué firmamos, por qué lo firmamos y a qué nos comprometemos, minimizamos esos riesgos. Esa es la idea. En los contratos de franquicias, antes lo que hacíamos era un diseño totalmente innovador, porque la ley argentina no tenía un marco legal para las franquicias. A partir del año 2015 sí existe ese marco. Hay un marco legal que regula y legisla sobre las franquicias. Y entonces hay ciertos parámetros a los cuales nos tenemos que alinear, detrás de los cuales nos tenemos que alinear. Y mayormente comprimen estos 4 requisitos que se dan en la definición misma del contrato de franquicia. ¿Qué pasa cuando contratamos una franquicia? Bueno, el franquiciante, que es el dueño de la marca, digo dueño entre comillas porque ya vamos a ver qué tan dueño puede ser, se compromete con nosotros a otorgarnos un modelo de negocios, un sistema de negocios. Pero no cualquier sistema, no es un negocio cualquiera que me va bien y entonces lo ofrezco como franquicia. No, la ley justamente dice que ese negocio debe estar probado, los resultados de ese negocio deben estar probados. ¿Qué tan probados? La ley especifica qué tan probados. Por lo menos el negocio debió operar 2 años dentro del mercado donde se está comercializando a partir de por lo menos 2 puntos de venta. Ese es un requisito legal, que no es caprichoso, porque la idea es que no sea que me va bien porque justo elegí una buena ubicación, que justo los locales que están a mi alrededor no tienen mucho éxito, entonces eso beneficia mi operación, o que estoy tan bien ubicado que siempre pasa mucha gente y me va bien. No, yo tengo que probar que ese negocio funciona, que no solo funciona en esta esquina, sino puede funcionar en otro lugar, y que no solo funciona con mi operación, sino puede funcionar con la de mi franquiciado. Entonces, a eso se refiere la ley cuando dice un sistema probado. Bajo una marca registrada, tiene que tener una marca registrada. Acá estamos frente a Costumbres Argentinas, que es una marca registrada, San Francisco, que es una marca registrada, del Turista. ¿Y por qué tiene que ser una marca registrada? Porque el franquiciante me tiene que asegurar que cuando yo
ponga esa marca en mi franquicia, nadie me va a venir a tocar la puerta o tocar el timbre y decirme, no, señor, esa marca es mía, bájela ya mismo porque no la puede usar. De modo que el hecho de que la marca esté franquiciada, ya sea a nombre del franquiciante o a nombre de otro que se la licencia, porque no es necesario que seas el dueño, sino puede tener un derecho sobre la marca, un derecho suficiente para dármelo a mí en franquicias, para llevarlo adelante y para proteger, garantizarme que yo voy a poder usar la marca y nadie me va a venir a reclamar. También me tiene que transmitir los conocimientos que él tiene, los conocimientos técnicos a los que le llamamos el know-how de la franquicia, el saber hacer. O sea, cuando decimos que el negocio tiene que funcionar aunque el franquiciante no esté dentro del negocio, quiere decir que él me va a decir todo lo que tengo que hacer para que el negocio tenga los mismos resultados que tuvo el de él. Porque acá no se trata de vender lo mismo que el franquiciante, sino de hacerlo de igual modo que él. Entonces el franquiciante me tiene que decir cómo hacerlo, de qué modo, cuándo, cuánto tiempo, con qué sistema. Todo eso me lo transmite a través de lo que llamamos manuales operativos, que tienen el día a día de la franquicia, desde que abro la persiana de mi local físico hasta que cierro la caja, y también de capacitaciones, donde me va entrenando acerca de la operación del negocio, de las características de los productos o de los servicios. Y eso es un requisito para que hablemos de una franquicia. Y por último, me tiene que proveer asistencia técnica durante todo el curso del contrato. Y esa asistencia técnica quiere decir que con su experiencia me va a transmitir, de alguna manera me va a prevenir o achicar los riesgos de las cosas que pueden suceder, porque al franquiciante ya le pasaron esas cosas, ya sabe cómo resolverlas, ya sabe cómo prevenirlas. Entonces esa asistencia técnica durante todo el curso del contrato forma parte de un requisito legal. Eso es todo lo que, en definitiva, pagamos como franquiciados cuando pagamos un fee de ingreso, cuando pagamos un royalty, una regalía. Estamos pagando todo esto. Algunos cuando dicen la franquicia es cara, en verdad mucho más caro es equivocarse. Nosotros con una franquicia lo que pagamos es el derecho a no equivocarnos, con errores previsibles que se pueden evitar. A ver si esto pasa la diapositiva. Ahí pasó, gracias. Entonces decimos que este encuadre legal que tiene el contrato de franquicias no es que nos tenemos que someter estrictamente a ello. El contrato puede ser original, puede tener previsiones que la ley no contempla, pero hay algunas específicas que debe tener en cuenta, porque hay cláusulas indisponibles, le llamamos legalmente, que no podemos disponer de ella, que no podemos decir, no, esto no lo tengo en cuenta. Como por ejemplo, la exclusividad de el lugar donde yo doy en franquicia. Yo no podría, como franquiciante, ponerme enfrente del local franquiciado y vender lo mismo. Eso no lo puedo disponer. Tiene que estar previsto. Existen cláusulas sí disponibles, las cuales puedo acordar lo contrario, y si nada digo sobre ellos, se tiene en cuenta lo que dice la ley. La ley, por ejemplo, dice que las franquicias, como decía, son exclusivas en determinado territorio, pero las partes podrían acordar lo contrario por distintos motivos. Por ejemplo, hay un interesado dentro del territorio del franquiciado y yo como franquiciante el interesado en poner una franquicia es
una persona, un grupo económico muy potente, muy importante, y yo como franquiciante puedo acordar con mi franquiciado, darle un espacio dentro de un perímetro y participar de esa operación. O sea, el contrato da una serie de alternativas que podemos manejar, pero tenemos que tener cierto delineamiento. Por eso es importante esbozarlas en el contrato. Y en esos casos ponemos en las cláusulas que es exclusiva salvo que expresamente las partes acorden lo contrario. Quiere decir que el franquiciado tiene derecho a no ceder su exclusividad. Después estará, por ejemplo, un supuesto, el caso puntual que el franquiciante le proponga y ver si se puede hacer más flexible esa exclusividad. Esas son las cláusulas que llamamos disponibles. Y después están las cláusulas abusivas, que no pueden integrar un contrato de franquicia. Cuando la gente dice, no, los contratos de franquicia son abusivos, justamente los contratos que son abusivos no son contratos de franquicias. Las cláusulas abusivas son nulas, de nulidad absoluta. Se tienen por no escritas. De modo que, aunque a mí me hagan, si yo ligeramente quiero firmar un contrato sin asesorarme, sin ver qué es lo que tengo que firmar, porque me entusiasmé con un negocito, y me hacen firmar algo abusivo, eso no tiene ninguna posibilidad de hacerse cumplir, porque ningún juez va a permitir una cláusula abusiva. Lo vacía de contenido. Por eso es muy importante, inclusive para los franquiciantes, no prever cláusulas excesivas, porque son para el franquiciado incumplibles y para el franquiciante imposible de hacerlas cumplir. De modo que cuanto más equitativo sea el contrato, más cumplible y más exitoso va a ser ese negocio. El contrato es un reflejo del negocio. Si el contrato tuviera cláusulas abusivas, que acá por eso es muy importante estar bajo el paraguas de la asociación de franquicias, que de alguna manera vela por ese cuidado, por esa equidad entre las partes contratantes, pero si lo tuviera, porque la verdad que hay muchas franquicias, no decimos ilegales, pero decimos paralegales, que ni son socias de la asociación, ni a veces cumplen con todos los requisitos, en verdad son falsas franquicias, son negocios que andan bien, pero no son franquicias. La franquicia tiene que ser encuadrada en un contrato absolutamente equilibrado entre las partes. El ABC de la franquicia es win and win, todos ganan. Gana el franquiciante y gana el franquiciado. En cuanto uno de ellos deje de ganar, se acabó el negocio. De modo que las cláusulas abusivas no pueden formar parte del contrato, y si estuvieran incluidas alguna de ellas en un contrato, se tienen por no escritas. Es lo mismo que si no se hubiera puesto. Entonces decimos que el contrato es un contrato de adhesión a cláusulas generales, que las predispone el franquiciante. Y acá es cierto que no hay consentimiento del franquiciado, sino que hay asentimiento. Yo, si quiero integrar una franquicia, es porque quiero sumarme a un negocio, porque me gusta cómo funciona ese negocio, entonces quiero sumarme tal cual está ese negocio. Y justamente el contrato es el diseño legal de ese negocio. Si yo quiero sumarme, quiero estar dentro de ese contrato. Lo único que cabe es que yo asienta todas y cada una de esas cláusulas, porque justamente tienen el diseño legal de ese negocio. De modo que el consentimiento pasa a ser asentimiento. Yo no tengo posibilidad de negociar una cláusula contractual que tiene que ver con el diseño del negocio. Sí podría negociar, y eso sí sucede, cláusulas particulares de financiación, de apertura,
de horarios, eso sí tiene que ver con la particularidad de cada franquiciado, pero las cláusulas generales, dispositivas, que hacen al diseño del negocio, esas son innegociables y como franquiciado, como interesado a ingresar a una franquicia, me da la tranquilidad de que yo no estoy firmando algo distinto de lo que firmó otro franquiciado. No, por lo contrario, estoy firmando lo mismo que firmaron todos. Me voy a comprometer a lo mismo. No, los contratos de franquicia no se hacen a medida. Son a medida para cada franquiciado. Se hacen a medida para el negocio. Por eso el copio y pego en franquicias no corre. Cada contrato tiene la particularidad del negocio que refleje. Pero tiene que ser idénticos para todos los franquiciados. No sería equitativo que yo pague una regalía y el de la zona de al lado mío pague otra regalía, o que no pague fondo de publicidad. De modo que el hecho de que se trate de un contrato de adhesión nos garantiza que estamos frente a obligaciones equitativas entre todos. Y como decía, la pequeña posibilidad de negociar algunas cláusulas que son particulares nos colocan frente a cláusulas que no tienen que ver con la operación del negocio y que son tan particulares que en caso de que vayan a contradecir una cláusula general, se tiene por válida la cláusula particular negociada. O sea, el hecho de que sea un contrato de adhesión no nos quita derechos como franquiciados. Al contrario, el contrato de adhesión lo pone más en riesgo al franquiciante, porque lo que no se dice, lo que se dice ambiguo, lo que no se entiende, lo que no se prevé, va en contra del que predispuso esa cláusula, o sea, del franquiciante. Por eso es de mucho cuidado el contrato de franquicia. Y el fundamento general de este contrato de adhesión, que algunos, este tema de, firmo un contrato que no puedo, que ya está armado, no puedo negociar yo, es, como decíamos antes, la sujeción al concepto, sujetarse estrictamente al concepto de negocio que quiero replicar. Yo no quiero que me hagan un negocio especial para mí. Justamente me quiero sumar al negocio que tiene el otro franquiciado y le va bien. Quiero entrar en esa franquicia, en esos mismos términos, en esa paridad en la contratación y en esa uniformidad que, sin embargo, no nos impide la actualización, porque los contratos de franquicia también se actualizan. Porque como reflejan el diseño legal del negocio y el negocio es exitoso en el marco de un mercado dinámico y cada vez más dinámico, el mercado continuamente nos propone nuevos desafíos, como el negocio se va desarrollando y va mutando, va cambiando, el contrato tiene que acompañar ese desarrollo. Por eso los contratos de franquicias que se firman durante 10 años, obviamente que no reflejan el negocio. El negocio claramente cambió, por lo menos de 2 años para atrás cambió, si no todos los años. Entonces el contrato de franquicia va cambiando, va actualizándose según se va actualizando el modelo de negocio, porque, como decíamos al principio, es el diseño legal del negocio. Y otro tema con esto de los contratos de adhesión es que las cláusulas tienen que ser autosuficientes, tienen que bastarse por sí misma. No puede una cláusula del contrato decirme, bueno, acá se aplica lo dispuesto en el capítulo 7 de otro contrato. No. Si remiten a otro instrumento, ustedes tienen que recibir el contrato y ese otro instrumento. Nada tiene que ser una incógnita. En el contrato tiene que estar solo.
todo. Tiene que bastarse por sí mismo. E inclusive el contrato hace referencia al manual operativo y ustedes reciben el manual operativo. A la firma del contrato ustedes reciben el manual operativo. No podría el contrato hacer referencia a algo que tengo que cumplir y que no está dicho o no se me entrega en ese momento. Eso es muy importante. Nunca firmar algo que me dicen, bueno, a lo que ya me comprometí. No, ¿a qué me comprometí? Tengo que saber a qué me comprometí. Y hablando de cláusulas indisponibles, voy a tomar como ejemplo el término, la duración de un contrato, que como todas las cláusulas indisponibles tiene una razón de ser y tiene que ver con el recupero de la inversión. La ley prevé un mínimo que tiene que ser previsible y viable para recuperar esa inversión. Los contratos individuales, que son los que normalmente cualquier inversor toma cuando compra alguna de estas franquicias, son contratos individuales y tienen una duración mínima de 4 años, que es lo que se prevé en un mercado como el nuestro, en que yo puedo recuperar la inversión y aparte ganar, porque no voy a cambiar dinero. El tema es recuperar la que puse y ganar otro tanto, ¿no es cierto? Entonces, el mínimo que establece la ley son 4 años. Verán que en inversión, en contratos, marcas con negocios con inversiones más grandes, prevén más años de contrato. Y eso tiene que ver, no es caprichoso, tiene que ver con la planificación del cash flow y cuando la marca espera que el franquiciado pueda recuperar esa inversión. Y eso tiene que ver con una operación promedio, porque la operación también depende de la impronta del franquiciado. El franquiciado puede tener aptitudes más favorables que el promedio y puede recuperarlo antes o puede recuperarlo después, pero hay un promedio que se calcula para esa recuperación y tiene que estar previsto dentro de por lo menos la primera mitad del contrato, por lo menos. Después existen otras franquicias como la de desarrollo que tienen 5 años de recuperación porque la inversión es más grande. Una franquicia de desarrollo es una franquicia donde nos dan derecho a desarrollar toda una zona, como por ejemplo la zona de una provincia, de una ciudad, hacer más de una apertura. Ahí hay una mayor inversión y entonces el término del contrato tiene que ser mayor. Cuando hablamos de las cláusulas disponibles excepto pacto en contrario, tenemos, por ejemplo, que el franquiciado no podría ceder su situación en el contrato. Yo noté, si yo adquiero una franquicia individual, yo no podría cedérsela a él. Es el franquiciante quien me tiene que permitir transferirla o no. Por eso la ley explica, salvo pacto en contrario. Podría ocurrir y generalmente lo hacemos en los contratos porque la gente quiere entrar a los negocios y en todo caso saber que hay una puerta de salida, y eso es importante que lo tenga. Si bien la ley no obliga a que los contratos prevean una cláusula de salida, a veces en un mercado como el argentino se prevén esas cláusulas de salida. Entonces podría un contrato prever que el franquiciado pueda transferir la franquicia previa autorización del franquiciante, nunca sin ella. O sea, la regla es que el franquiciado no puede ceder su posición. Pero podría ocurrir que el franquiciado se mude, viaje al exterior, se emigre al exterior y quiera transferir su franquicia en un acuerdo con el franquiciante que no quiere que se cierre el punto de venta. Y obviamente tampoco quiere perjudicar a su franquiciado, se negocie esa salida y autorice esa cesión de su posición en el contrato.
La regla es que no se cede sino con autorización del franquiciante. Lo que sí ocurre en esas franquicias mayoristas de las que hablamos antes, que también se llaman master franquicias, tengan posibilidad de subfranquiciar, tener franquiciados. Pero bueno, esos son para estos franquiciados máster, donde se les otorga una zona, una ciudad, una provincia para desarrollar la marca, y ellos mismos tienen capacidad de facultades para subfranquiciar a otros franquiciados. No son las franquicias individuales, que son las clásicas. Lo que sí puede ocurrir en una franquicia individual también, que ese plazo mínimo de 4 años se reduzca por situaciones especiales, como puede ser una feria como una feria como esta, por ejemplo. Cada uno de los stands que aquí vemos requiere de una gran inversión. Los chicos que están acá detrás de las marcas que están detrás de cada stand han hecho una inversión, obviamente para dar a conocer su negocio, para que ustedes puedan acceder a ellos, para explicarles de qué se trata. Han hecho una inversión fuerte no solo en el equipamiento de cada stand, sino en seguros del lugar, en los servicios de iluminación, promotoras y demás. Y generalmente los que vimos hoy, por lo que recorrí, son todos stand de la marca, de la propia marca, pero podrían ser franquiciados. Hasta estos stands podrían ser franquiciados. ¿Y qué sentido tiene franquiciar uno de estos stands por 4 años? En todo caso se va a franquiciar por 2 días, que es lo que lleva a esta exposición. Entonces ese sería un caso atípico donde la ley prevé que puede ser el plazo menor, porque es una exposición. O otro caso podría ser en un lugar de turismo donde se monte un negocio solo por la temporada. Los supuestos son infinitos, porque en un contrato de franquicia se puede diseñar cualquier negocio, pero bueno, tiene que ser a medida de ese negocio. Por eso les decía que el copia y pegue no sirve para los contratos de franquicia. Y otra de las cláusulas que se puede disponer es que, en principio, el franquiciado no puede mudar su ubicación, porque las franquicias se otorgan para un punto de venta en este lugar determinado. Pero podría ocurrir, por ejemplo, que a veces generalmente los puntos de venta están en locales alquilados, y a veces cuando les va muy bien la renovación del contrato se hace muy costosa, porque de alguna manera el dueño del local es como que se cree asociar a ese éxito, y capaz que para renovar el contrato cobra una barbaridad. Entonces el franquiciante podría autorizarle al franquiciado a terminar el contrato en otra ubicación. Generalmente lo autoriza dentro de la misma zona de exclusividad, pero bueno, le da la facilidad de que mude su punto de venta. Eso también debe estar previsto en el contrato, o plantearlo en su momento y el franquiciante dar esa posibilidad. Generalmente, como esas cosas pueden ocurrir, y aparte está descalzado el tiempo de los contratos de alquiler con el tiempo de los contratos de franquicia, generalmente se incluye esa facultad del franquiciado de, en caso de no poder demostrar que no puede conservar la locación del punto de venta, pedir autorización para mudarla dentro de su zona de exclusividad, o por lo menos en otra que no esté ocupada. Y esto tiene que ver con el derecho a la clientela, porque el franquiciante es el dueño de la clientela. Esta es una característica de la franquicia. Y suena un poco loco, ¿no? Porque uno dice, es mi negocio, yo lo trabajo, vienen mis clientes, y como que la clientela es de la marca. Y sí, la clientela es de la marca, porque yo puedo manejar bien esa marca, operar bien ese negocio y hacer que venga mucha gente.
pero obviamente yo me sumé a Café Martínez o a Café Habana o a lo que fuera para aprovechar, beneficiarme de del prestigio de esa marca. Y la verdad que gran parte de mi clientela respondió a ese prestigio. Si yo hubiera operado mal mi negocio, perdía esa clientela que era de la marca. Pero si la clientela vino, lo cierto es que cuando yo me vaya, esa clientela va a seguir siendo de la marca. Yo me puedo ir y al año puedo poner un cafecito Coquito. Pero bueno, vamos a ver si traigo a la gente que podía traer cuando tenía el Café Habana o Martínez, ¿verdad? Entonces la clientela, una vez que se termina, en verdad es siempre de la marca. Cuando termino el contrato, me voy y la marca recupera esa posición que me había dado en exclusividad. Y finalmente las cláusulas nulas de las que hablamos antes y de las que, como dijimos, aunque se pongan en el contrato, se tienen por no escritas, son, por ejemplo, lo dice expresamente la ley, y son, por ejemplo, cuestionarle que el franquiciado no pueda cuestionar justificadamente los derechos que le otorga el franquiciante. Algunos contratos, a veces leí algún contrato que dice el franquiciado no puede cuestionarle la titularidad de la marca al franquiciante. Bueno, injustificadamente, justificadamente sí se la puede cuestionar. Las marcas son públicas. Si ustedes ingresan al INPI, a la página del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, surgen todas las marcas que están registradas y a nombre de quién. Entonces, si un franquiciado resulta ser molestado por la marca, que le dicen, no, esa marca no la podés usar porque es mía, bueno, se fija y resulta que no está a nombre del franquiciante porque le venció, porque no la renovó, porque lo fuera, ¿cómo no le va a poder cuestionar? Sí, claro que le puede cuestionar, porque el franquiciante tiene la obligación de garantizarle el uso de la marca. Si la perdió, si no la cuidó, si perdió el juicio, tendrá que responder el franquiciante por eso. Entonces, esto más que nada lo digo por el imaginario de al franquiciante no se le puede discutir nada, en tanto y en cuanto cumpla, porque el contrato pide, obviamente, prestaciones recíprocas. El franquiciado se obliga y el franquiciante se obliga también en ese contrato. Las obligaciones son recíprocas para uno y para otro. Otra cosa que el contrato no podría prohibir, y sería contra natura, es que los franquiciados no entablan relaciones entre ellos. Una cosa que suele pasar, y esto es en la práctica, no lo dice la ley, los consultores de franquicias lo tenemos clarísimo y se lo contamos a los franquiciantes que suelen desilusionarse o enojarse algunos, otros entristecerse. Apenas los franquiciados se van sumando a una red, lo primero que hacen un WhatsApp aparte, un grupo de WhatsApp aparte donde el franquiciante no está. Es lo primero que hacen. Pero bueno, es algo natural. Ellos comparten, por un lado, con el franquiciante todo lo que les pasa en el día a día del negocio y por otro lado comparten con sus pares y comentan y preguntan, y está bien que así sea. Así que eso no solo no está prohibido, sino a mi juicio debe estar incentivado. Para mí, en mi experiencia, es muy bueno que los franquiciados tengan relación, se relacionen bien, puedan plantearle al franquiciante, como decía el expositor anterior, alguna modificación, alguna idea, porque las franquicias no son estáticas y las ideas del conjunto también le suman valor a la marca. De modo que no podría prohibirle esos vínculos. Otra cosa que
esto sí se ve mucho y la verdad que no tiene ninguna validez. Los contratos de franquicia tienen una cláusula que cuando finalizan no puede el franquiciado desarrollar la misma actividad durante un tiempo prudencial y en un lugar razonable. Y esto está bien que así sea porque la gente el público podría confundirse e ir al mismo lugar físico sin darse cuenta que la marca no está más. Porque uno va por costumbre y bueno, y como dijimos antes, esa clientela no es del franquiciado, es de la marca. Entonces, cuando el contrato de franquicias termina, hay un mínimo de tiempo en que el franquiciado no puede desarrollar la misma actividad. No podría poner otro cafecito, por ejemplo, porque se estaría aprovechando del prestigio de la marca. Esto tiene que tener un límite en espacio y en tiempo. Un límite en espacio tiene que ver con la zona en la cual se desarrollaba el franquiciado, que va más allá de su zona de exclusividad. Obviamente que hoy día las franquicias tienen puntos de venta en todas las provincias, así que va mucho más que su zona de exclusividad. Tendrá que ver con países más que con localidades. Y en cuanto al tiempo, la ley es clara y esa prohibición de competencia no puede extenderse más de un año. Cualquier cláusula que tenga un contrato de franquicias que impida al franquiciado, una vez que se termina el contrato, desarrollar la misma actividad, más allá, después del año de finalizado el contrato, es nula. No sirve. Se tiene por no escrita. El límite es el año. Durante un año, el franquiciado no puede desarrollar esa actividad. Y también tiene sentido y tiene que ver con la dinámica del mercado. Porque de un año al otro, todo ese know-how que se le transmitió al franquiciado se fue desarrollando y ya es distinto. Entonces, en verdad no le estaría copiando nada al franquiciante. Y tampoco se le podría prohibir a una persona no ejercer de por vida la actividad en la cual se desarrolló los últimos 4 años, 8, 12, porque en verdad es lo que mejor sabe hacer en todo caso. Entonces, deberá respetar durante un año para no aprovecharse del prestigio de la marca. Pero después de ese año es libre de hacer lo que quiera y seguramente de lo que mejor sepa hacer, ¿no es cierto? Que puede coincidir con la actividad de la franquicia. Decíamos que los contratos son equitativos y esto es lo más importante del contrato de franquicia. Como es bilateral, los derechos del franquiciante tienen que ver también con sus obligaciones. Cuando el franquiciante nos exige, también tiene en espejo una obligación. Por eso decimos que son contratos bilaterales porque tienen obligaciones de las dos partes. Pero claramente todo lo que se le exige al franquiciado debe tener una contrapartida de parte del franquiciante. Y eso tiene que estar a lo largo de todo el contrato. Cada derecho tiene una correlación con una obligación. Y en definitiva lo que decimos que esa regulación que se hizo del contrato de franquicia la ley habla de un mínimo de obligaciones que hay entre las partes. El franquiciante podría establecer más. Pero bueno, toda obligación tiene una contrapartida, así que va a estar en línea con eso. Paso un aviso que en cuanto a derechos y obligaciones del franquiciante, que es un capítulo aparte, vamos a estar dando asesoramiento de 18 a 20, acá en el Fire Camp,
Así que el que esté interesado lo vemos por ahí. Y como para terminar esto y para dejarles lugar a si alguno tiene alguna consulta, por supuesto, o algún comentario de alguna experiencia, e inclusive de alguna experiencia que hayan tenido hoy mismo en algún stand, va a ser muy interesante que la compartan. Decíamos que la importancia del diseño legal del negocio tiene que ver con que el contrato es el paraguas bajo el cual se van a proteger tanto el franquiciante como el franquiciado, ¿no? Ese contrato vela por los derechos de las dos partes. Así que es muy importante que se lea, que se entienda, que se ofrezca con anterioridad a la firma. Ustedes no pueden ir de un día para otro a firmar un contrato que como mínimo va a tener 30 páginas sin haberlo leído. Ustedes tienen que recibir ese contrato antes, haberlo leído, a mi gusto asesorarse o preguntarle. A mí me pasa, por ejemplo, que cuando otorgo una franquicia, la gente suele venir sin asesoramiento, lo cual no veo ni mal ni bien, pero yo chequeo personalmente que entiendan aquellas cláusulas que son claves, que sepan perfectamente qué se espera de ellos y que ellos pueden esperar del franquiciante. Eso es muy importante. Las cláusulas, en mi experiencia, las cláusulas que más asustan son las penalidades por competencia con la marca. Y la verdad que eso tiene que ver, vamos redondeando, me dicen acá, tiene que ver con el prestigio de la marca. No se asusten si un contrato tiene como penalidad que cualquier réplica de la marca va a tener un punitivo de $20.000, de $30.000, de $50.000. Tiene que ver con el prestigio de la marca. Y no querer firmar eso es poner en duda si vamos a competir o no con esa marca. La verdad que si me sumo a una franquicia no es para competir con la marca, sino para trabajar con ella a la par, ¿no es cierto? Bueno, espero que haber sido clara, y si hay alguna preguntita rápido, porque tenemos a mi colega que me sigue, la contestamos, y si no, estamos de 6 a 8 en el otro Fire Camp. Muchas gracias por su atención, que tengan lindas gracias. Y que encuentren la franquicia que es para ustedes. Cada uno de ustedes tiene la franquicia para sí. Gracias.